La fragancia de un amor desinteresado que ha convertido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado a través de cada acto y cada palabra. La satisfacción del servicio que fue enseñada a través de un sacrificio incesante. La propia vida del Señor es ciertamente su mensaje. El mensaje del Señor, episodio 28. Sairam, y bienvenidos al episodio 28 de nuestra teleserie de un mes titulada El mensaje del Señor. Al aproximarnos al final, necesitamos enfocarnos en lo que realmente es la moraleja de todo esto. Afortunadamente, Bhagavan Baba ya hizo nuestro trabajo. Y lo que tenemos que hacer es dirigir la atención de ustedes hacia lo que él ya dijo, añadiendo alguna acotación por aquí y por allá. Pero yendo a la moraleja que les decía, comencemos con lo que Bhagavan Baba a menudo nos dice que tenemos que hacer, es decir, ponerle un techo a nuestros deseos. Ya sé que hemos tratado esto antes, pero quisiera comentarlo de nuevo, ya que nos ayudará a comenzar este episodio. De paso, muchas personas se disgustan cuando oyen por primera vez lo de ponerle un techo a los deseos. Piensan que tratar de limitar nuestros deseos es un paso demasiado drástico, que es como robarle a la vida toda su diversión. Lo que no perciben es que Baba no nos está pidiendo que vistamos de arpillera, nos embadurnemos de ceniza y nos retiremos a la selva. No, en absoluto. Lo que Swami dice es que tenemos que restringirnos un poquito en ceder a todos nuestros deseos, y esto lo hace por razones altamente prácticas, como así también espirituales. Observemos primero el aspecto puramente práctico. Digamos que hay una persona de unos 35 o 40 años de edad, que tiene mucho dinero y no tiene que trabajar para vivir. Entonces, ¿qué hace esta persona? Se limita a sentarse ante el televisor y ver todo lo que aparece en la pantalla. Por supuesto, tiene control remoto, de modo que ni siquiera tiene que levantarse como había que hacer en los viejos tiempos. Oprimiendo botones, se la pasa vagando por los cientos de canales que ahora están disponibles. Y mientras se ocupa de estar pegado al televisor, también se ocupa de comer bolsa tras bolsa de papas fritas. Todos sabemos lo que les ocurre finalmente a estos perezosos. Se ponen terriblemente gordos y tienen toda clase de problemas cardíacos. No había ninguna necesidad en absoluto de que esta persona joven arruine de esta manera su buena salud otorgada por Dios. Pero sin embargo lo hizo porque no pudo controlar sus deseos. Puede que no sea malo ver TV ni comer papas fritas, pero cualquier cosa en exceso sí puede serlo y se hace dañina y peligrosa. Este era el caso de una persona arruinándose a sí misma. También está el ejemplo de los deseos de muchos, combinándose masivamente para causarle problemas a la sociedad como un todo. Se pueden dar muchos ejemplos, pero me limitaré a uno solo. Tomemos el tránsito vehicular. En estos días hay mucho tránsito en casi todas partes del mundo. En los países ricos los caminos están llenos de autos. Lo mismo pasa en países no tan ricos. Llamamos la atención sobre esto porque cada vehículo consume combustible fósil, y cuando ese combustible se consume en un vehículo, se genera dióxido de carbono. Apenas nos damos cuenta de cuántos cientos de millones de vehículos están en los caminos del mundo cada día y cuántos miles de toneladas de dióxido de carbono están inyectando en la atmósfera. Y ahora está universalmente aceptado que la emisión de dióxido de carbono es una de las razones principales del cambio climático. Toco este tema porque si lo piensan seriamente, no todo viaje es realmente necesario. Cuando las personas tienen mucho dinero para gastar, también los deseos se acumulan, y en el proceso de satisfacerlos, la gente tiende a viajar mucho.
A veces el viaje no puede evitarse. Pero ¿cuántos piensan en caminar o en ir en bicicleta, etcétera? Aun cuando es posible, en estos días esa opción se descarta. Para empeorar las cosas, en muchas sociedades dichas opciones se han hecho peligrosas. El tema que enfatizo es que si todos deciden ser estrictos con los deseos, y la sociedad también pone su parte, entonces automáticamente disminuirá mucho la cantidad de viajes. A su vez, eso comenzaría inmediatamente a mejorar las cosas en lo referente a la contaminación del aire. En palabras sencillas, si el techo a los deseos se practicara en una escala suficientemente grande, podría sin duda provocar macrocambios para bien. Hasta aquí, una defensa del techo a los deseos, si es que necesita alguna defensa. De paso, habrán notado ustedes que hasta ahora no mencionamos para nada a la espiritualidad. Lo reservamos para más tarde. Pero mientras tanto preguntémonos, ¿de dónde salen estos deseos? Si ustedes han visto esta serie desde el comienzo, sabrán de inmediato la respuesta de la mente. ¿Cómo es esto de que los deseos surgen en la mente? Porque la mente es arrastrada hacia el mundo exterior, que está lleno de cosas que despiertan el deseo. En otras palabras, si tenemos que abordar este tema del techo a los deseos, está claro que debemos empezar por la mente. La mente, dice Baba, no es más que un atado de pensamientos. Esto puede sonar un poco difícil, pero preguntémonos, ¿cómo aparecen en la mente los pensamientos? Lo hacen de dos maneras. Primero, cuando los sentidos hacen contacto con algún objeto o evento del mundo. Por ejemplo, ustedes pueden estar mirando vidrieras. Uno ve cosas atractivas en las vidrieras y la mente comienza a afincarse en ellas. Esta es una de las maneras en que aparecen los pensamientos. Por otra parte, podemos estar sentados en algún sitio y nuestra mente recuerda aquel paseo en que miraban vidrieras. Esta es la segunda manera en que surgen los pensamientos. En general, para que ocurran los pensamientos debe haber contacto con objetos o una asociación con personas o hechos. Bien, ¿qué tiene que ver esto con techo a los deseos? Muy sencillo. Comencemos con el hecho de que los deseos surgen de la mente. Ahora supongamos que ustedes generan algún otro pensamiento en esa misma mente, de modo que los pensamientos relacionados con deseos resulten expulsados. Se podría preguntar, ¿cuáles otros? Yo diría, tal vez pensamientos sobre algún darshan de Swami que hayan tenido. De modo que es posible desviar los pensamientos. Se podría opinar que es muy difícil desviar la atención de algo que los deseos anhelan hacia algo que no esté conectado con los deseos físicos. Lo comprendo. Por ejemplo, cuando un niño está jugando un juego de video. Si papá viene y dice, «Hijo, basta de juegos por ahora, tienes que hacer la tarea». Bueno, el niño puede que no esté totalmente feliz, eso es seguro. Es decir, ¿qué niño preferiría hacer su tarea en lugar de jugar? Sin embargo, si de verdad amamos a Dios, si un devoto ama a Baba, como a menudo proclaman los devotos, entonces no debería resultar difícil cambiar el foco de la atención. Por eso, en estos días, Baba dice que la primera prioridad debe ser Daiva Priti, el amor a Dios. Bien, esto hace surgir inmediatamente la pregunta, ¿cómo se hace exactamente para amar a Dios? Sobre esto se ha dicho y escrito mucho. Sin embargo, no hay necesidad de que nos sintamos confundidos por todo eso. Como siempre, Baba lo hace muy simple. Él dice, si de verdad quieres amar a Dios, también debes desarrollar un gran temor al pecado, es decir, Papa Bhiti. Fear of sin. El temor al pecado, el amor a Dios y la moralidad en la sociedad son muy importantes. Esto suscita una nueva pregunta. ¿Qué es exactamente el pecado? Swami también la ha contestado. Él dice, pecado es cualquier cosa que cause dolor a Dios.
Tú sabes qué es lo que no me gusta, ¿verdad? Por ejemplo, no me gusta que tengas malas compañías. Hay una cantidad de otras cosas que no me gustan. Derrochar el tiempo, derrochar el dinero, etc. Todas ellas han sido explicadas en muchos discursos, de modo que no es para nada difícil saber qué es lo que no me gustaría que hagas. Así que si es cierto que me amas de verdad, es muy fácil para ti evitar lo que me disgusta. Con todas estas ayuditas, no debería ser difícil comprender la estrecha relación entre Daiva Priti, o amor a Dios, y Papa Biti, temor al pecado. Básicamente, si evitamos meticulosamente hacer todo lo que haría infeliz a Dios, estaríamos bien encaminados hacia amar de verdad a Dios. Así es que el amor a Dios y el temor al pecado quedan unidos mutuamente. Espero que esto sea comprensible. Bueno, pero, oye, todavía no veo qué tiene que ver todo esto con el techo a los deseos. No veo cómo todo esto podría ayudar a mejorar el mundo, por ejemplo. Quiero decir, si amo a Baba, evito las malas compañías, etcétera, etcétera, ¿cómo podría eso mejorar, digamos, el problema del cambio climático? Buen punto. Para llegar a una respuesta a tu pregunta, primero debemos entender mejor qué es exactamente lo que Dios indica cuando dice ama a Dios. Y de paso, eso ayudaría a aclarar mejor el tema de qué es el pecado. Y si ponemos a ambas cosas juntas, se resolvería tu duda. Tratemos de hacerlo, ¿quieres? De acuerdo. Lo primero que tenemos que aprender es que Dios es omnipresente, es decir, que está presente en cada entidad del universo. Puede que no sea visible directamente, pero su poder está ciertamente allí de una forma u otra, en todo lo que existe en el universo, desde el átomo más pequeño hasta las vastas galaxias. Baba nos recuerda repetidamente, toda cosa de este universo no es de hecho nada más que Dios. Eso significa a su vez que cuando decimos que amamos a Dios, debemos amar a todo el universo. Ustedes podrían decir, vamos, habla en serio, tengo miedo del tigre, ¿cómo puedo amar al tigre? Swami tiene la respuesta. Amar al tigre no significa que tengas que rascarle el lomo o mimarlo como harías con un gato. Significa solo que no le causes daño al tigre de ninguna manera, lo cual es un punto muy serio si consideramos cuán rápido está siendo cazado el tigre actualmente, hasta el punto de extinción. Swami dice que la gente en la antigua India adoraba a los animales, incluyendo a las serpientes. Adoraban a pájaros, plantas, montañas, ríos, mares y demás. También adoraban a instrumentos musicales, herramientas e implementos. Y por cierto, a libros. Bien, ¿por qué los antiguos de la India hacían todo esto? Lo hacían porque veían a Dios en cada cosa. En otras palabras, la omnipresencia de Dios realmente representaba algo para ellos. Bien, veían a Dios en todas partes, pero ¿acaso esto les hacía mejores? Esta es una buena pregunta y la respuesta resulta bien simple. Si ven a Dios en cualquier cosa, no la dañarían de ninguna manera. Así la gente de antaño no cortaba un árbol sin necesidad, por lo cual las selvas se mantenían prístinas por milenios. Sin embargo, en nombre de la colonización y el progreso, las selvas que existieron durante milenios fueron taladas en un par de siglos. Lo que ven en estos gráficos es cómo se encogió la cubierta boscosa de Estados Unidos entre 1620, cuando desembarcaron los primeros colonos, y la actualidad. Qué feo, ¿verdad?
Podemos decir lo que se quiera acerca de reclamar tierras para la agricultura, autopistas, ciudades, aeropuertos y demás. Pero si tenemos que dañar a la madre naturaleza de una manera tan masiva, es realmente preocupante. Quiero decir, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y seguir haciendo esas cosas? ¿Sabían ustedes que a principios del siglo XX había unos 40.000 tigres en el subcontinente indio? ¿Y saben cuántos en 2001? Había 3.642. ¿Y sabían cuál era la cifra en 2008? Era 1.411. Terrible, ¿verdad? Estoy seguro de que casi todos ustedes saben que el Ganges es considerado el río sagrado de la India. Aún hoy en día miles de personas lo adoran diariamente. Lo pueden adorar millones, pero nadie parece preocuparse por la increíble contaminación que se arroja al río en todas partes, sin cesar. Y aparentemente a nadie le preocupa. Por eso Swami les dijo una vez a los estudiantes: a ustedes les dicen que los antiguos eran incivilizados y salvajes. ¿Por qué? Porque adoraban rocas, serpientes, animales, etc. Eso es lo que dicen. Pero ¿quiénes son los que han hecho desaparecer las selvas? ¿Quiénes han hecho que especies enteras de animales casi desaparezcan? ¿Quién ha contaminado el aire, el agua y hasta la tierra tan masivamente? ¿Los antiguos o el hombre moderno? Cuando el hombre moderno está causando tanto daño a la madre naturaleza, de la cual proviene, ¿qué nos dice eso acerca de su sentido de la gratitud y aún de su inteligencia? ¿Cómo se atreven esas personas a llamar tontos y supersticiosos a los antiguos? Volvamos a Daiva Priti y Papa Biti y unámoslos a esto, antes de llegar al final. Si alguien de verdad ama a Dios, verá a Dios en todas partes. Si ve a Dios en todas partes, no dañará a nadie ni a nada, ni golpeará a una persona, ni a un animal, ni a un insecto, un árbol, ni siquiera al aire, al agua, a la tierra, etc. Al contrario, viendo en todos ellos a Dios, adoraría a esas entidades abarcándolas como la madre naturaleza. Cuando una persona ama a todos y no lastima a nadie, seguramente será muy solidaria y esparcirá alegría en la sociedad. Imaginen a gran cantidad de gente reuniéndose para hacer eso. ¿Qué creen que ocurriría? Habría paz y armonía. Eso es exactamente lo que Swami quiere. Es por eso que Swami dice una y otra vez que Daiva Priti, o el amor a Dios, y Papa Biti, o el temor al pecado, combinados en forma coherente, conducen a Sangha Niti, o la moralidad en la sociedad, en una escala realmente macro. La gente se queja siempre de la corrupción y muchos otros temas. Ahora bien, si grandes cantidades de personas amaran de verdad a Dios y temieran realmente al pecado, ¿cómo podría sobrevivir la corrupción? Lo que nos lleva de vuelta al comienzo, es decir, al techo de los deseos. Una sociedad en la cual la moralidad haya muerto no es más que una sociedad muerta. Y eso es exactamente lo que crearemos si el deseo echa raíces en todas las personas. Tal vez ahora ustedes vean por qué comenzamos con techo a los deseos, antes de conducirlos a algo que Bhagavan Baba nos dice con frecuencia en estos días, que solamente Daiva Priti y Papa Biti, trabajando en conjunto y en gran escala, pueden llevarnos a Sangha Niti. Justamente de esta manera es como se conecta el techo a los deseos con la espiritualidad. Espero haber logrado explicarlo con éxito. Una cosa que emerge de todo esto y que es bien obvia
es que cuanto menos tiempo pasemos condescendiendo con nuestros deseos, más tiempo tendremos para pensar en Swami y trabajar para él. Lo cual nos lleva a un tema importante que es, ¿qué espera Swami de todos nosotros? Hace muchos años había un devoto llamado Charles Penn. Fue uno de los primeros devotos en venir desde Estados Unidos. De naturaleza profundamente espiritual, amaba mucho a Swami, y durante sus intensas meditaciones fue bendecido con íntimos contactos con el Señor. Durante una de esas meditaciones, Baba le dio a Penn un importante mensaje que más tarde Penn presentó durante un congreso. Penn informó que esto fue lo que Baba le dijo: mi misión ha alcanzado un punto en el tiempo en el que cada uno de ustedes tiene trabajo que hacer. El planeta Tierra tiene un gran propósito en la gran galaxia que lo contiene. Ese propósito se está desplegando ante la vista de ustedes. Les hago un llamado a irradiar la devoción que tienen en su interior para que su poder envuelva a todos quienes lleguen a la órbita de ustedes. Ustedes son mis instrumentos, de los cuales este amor irradiará. La intensidad de mi amor será percibida en todo el mundo. Los he preparado a ustedes y los he atraído hacia mí. Mi trabajo es incesante, y así también es el trabajo de ustedes, no tiene fin. Se acerca el tiempo en que toda la humanidad vivirá en armonía. Ese tiempo estará aquí más pronto de lo que ustedes piensan. Mientras cada uno de ustedes lleva a cabo su trabajo silencioso, los abrazaré contra mi corazón y sentirán interiormente mi presencia. Mis amados devotos, permanezcan dedicados a mi trabajo. Su aliento tendrá el perfume de las flores del paraíso. Su ejemplo será el de los ángeles, y cada día de ustedes será mi alegría. Este es el mensaje de Swami para todos nosotros, recibido por intermedio del Señor Penn. Somos bendecidos y afortunados por estar vivos mientras el Señor camina sobre la tierra, y más bendecidos aún por ser elegidos como parte de su misión. Por supuesto que la bendición es tanto un privilegio como una gran responsabilidad. Faltan 2 episodios en nuestra teleserie que tendrán la característica de una conclusión, preparando el escenario para la celebración del 85 cumpleaños de nuestro amado Swami. Gracias por estar con nosotros. Jai Sairam. Esta presentación se ofrece como un servicio público con el interés de promover la paz y la armonía global. En su producción inevitablemente hemos citado diversas fuentes, demasiadas para que se las pueda mencionar individualmente. Sin embargo, invocamos las bendiciones del Todopoderoso para todas las personas relacionadas con esas fuentes, cada una de las cuales ha contribuido a su manera a difundir el mensaje de amor, compasión, sacrificio y universalidad. Dios los bendiga quienes quiera que sean y donde quiera que estén.